Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Como ustedes podrán darse cuenta, ahora estamos ya en nuestra nueva temática, en este rinconcito. Ahora es el rinconcito del amor, ¿sí? Porque nos aproximamos al mes de febrero, que acá en el Ecuador, el 14 de febrero específicamente, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Así que nos hemos anticipado un poco para disfrutar de este bonito ambiente, que dicho sea de paso le comento, es el pretexto para tomarnos fotos, las personas de aquí de la iglesia. Esto queda a la entrada de nuestra iglesia y la gente entra, mira, aprecia, admira y se toma fotitos. Así que este es un momento muy propicio para tomarnos fotos y que renazca ese amor que tiene que ser. Obviamente el amor más grande es el amor de Dios al haber dado a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos. Pero le hemos hecho un poquito romántico para celebrar también el amor de pareja, ¿sí? Que también tiene que ser extendido al amor hacia nuestros hijos, de los hijos hacia los padres, entre hermanos, entre verdaderos amigos, la familia de la fe, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos aquí en este bonito ambiente en el cual vamos a compartir. Bueno, como este es el último jueves de enero que lo compartimos, el domingo prácticamente ya estamos concluyendo en cuanto a las predicaciones el mes inicial, ya vamos para el mes de febrero. Déjeme decirle que hay que tomar fuerza, hay que tomar ímpetu y hay que tener bien claro el panorama para no detenernos. Si es que hemos hecho firmes propósitos, si es que tenemos expectativas, si es que tenemos metas de cumplir, de lograr, de cambiar, de mejorar, de surgir, de prosperar, pues en ese plano debemos mantenernos, ¿sí? Y obviamente también en aquellas que corroboran que aquellos aspectos que nos ayudan en la salud física, en la salud anímica, en la salud integral de nuestras vidas, en la salud, en nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera. Necesitamos ponerle siempre ganas. Que no vaya a suceder, y con esto comienzo, digo, la charla que tengo para compartirle en esta ocasión, que no vaya a suceder como sabían decir los antiguos, ¿sí? Y cuando hablo de antiguos no hablo siquiera de mi generación anterior, o sea, de la de mis padres, sino de la de mis abuelos. Cuando yo era muy niño, quizás primero, segundo nivel de la escuela, primero, segundo grado, como se llamaba en mi época, nos decían nuestros abuelos, ¿no? Que ya que comenzamos el año lectivo, por ejemplo, o ya que arrancamos en tal o cual propósito, o nos inscribían en algún lugar en el que teníamos que ponerle ganas. Por ejemplo, yo en los primeros años de escuela, quizás a mis 9 años, algo así, comencé a estudiar acordeón, ¿sí? Ese instrumento muy, muy lindo. Y alguna vez lo dije de manera graciosa, inclusive, que mi vida musical en ese instrumento se vio frustrada por la generosidad y sentimiento de mi madre. Se enteró alguna vez ella que una persona de, de carencia de visión que tocaba un acordeón y se ganaba unos pocos centavos en el centro de la ciudad capital, Quito, la capital del Ecuador, notificaron por una radio que era muy escuchada en aquel entonces que le habían robado el acordeón al cieguito de San Agustín, así se conocía. Y esta radio pedía, o a través de esta radio se pedía la ayuda para reunir y comprarle otro acordeón. Entonces, mi madre, generosa en extremo, igual que mi padre, pues fue y donó el acordeón. Cuando yo quise continuar con mis clases, sí, me di cuenta que mi carrera musical se habría frustrado. Pero bueno, digo, decían en esa época cuando nos escribían, sea clases de música, clases de natación o para entrar en la escuela, etcétera, etcétera, los abuelitos decían así, ¿sí? Que no vaya a ser arrancada de caballos y frenada de burros o frenada de asnos, ¿no? ¿Qué querían decir con esto? Lo que nos querían decir es que si arrancamos en algo, si tenemos un proyecto, si tenemos un propósito, si ya hemos comenzado con una planificación, no nos detengamos, no nos detengamos, sino que vamos ahí, a continuar para hasta culminar, hasta llegar a tener el objetivo cumplido, ¿sí? De tal manera que estamos plenamente conscientes que en el proyecto, en el proceso, ¿sí? A veces hay temores, a veces hay dificultades, a veces hay tropiezos, pero
vamos para adelante, ¿sí? Que el temor no nos detenga, porque es necesario que nosotros aprendamos a ser gente perseverante, ¿sí? Principalmente los cristianos, los que nos decimos cristianos, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser empeñosos, tenemos que ser, no sé cómo se diga, y quizás esta palabra no es muy conocida en otras latitudes, pero acá, por ejemplo, en nuestro país y en mi época de adolescencia, mucho se ocupaba esto de meterle ñeque, ¿sí? Era poner ese ímpetu, esa disposición, dar lo más que se pueda, el mejor desempeño que uno pueda tener, ¿sí? Entonces, así es como debemos actuar los cristianos, más aún, porque tenemos el respaldo de Dios, la guía de Dios, el sustento de Dios, y Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Bueno, en este contexto le digo, quien habla del tema que le voy a compartir y de los pocos versículos que vamos a tomar en referencia, es nada más y nada menos que un experto en este sentido, ¿sí? Es decir, es una persona que decidió arrancar en el propósito de conocer de Dios y de dar a conocer de Dios y de su Hijo Jesucristo, que es Dios. Y tuvo un sinnúmero de dificultades, problemas, persecuciones, adversidades, batallas. Estuvo al borde de la muerte. ¿Qué no le pasó? Y es Él el que recomienda, porque no hay nada mejor que alguien que conoce, que sepa, que ha vivido, que lo ha experimentado. No hay nadie mejor, digo, para dar un consejo, para dar un aliciente, ¿sí? Es decir, no era un neófito en las experiencias de la vida, del Evangelio en el caso de él, no era un neófito el que se permitía teóricamente dar un testimonio o teóricamente dar un consejo, no, no. Estaba hablando un experto en 1000 batallas. ¿Quién es? El apóstol Pablo. ¿Y a quién le dice? A uno de sus hijos espirituales, Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Le pido por favor que vayamos allá, no obstante que saldrá en su pantalla esta porción de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Hago yo la lectura y como siempre le pido por favor, con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, este es un abrebocas de la carta, de la segunda carta que Pablo, digo, experto en tribulaciones, en adversidades, en muchas batallas, y que las soportaba con gozo y que se sentía orgulloso de enfrentar esas dificultades, no porque era masoquista, sino porque sabía cuál era la causa, ¿sí? La causa era dar a conocer el Evangelio a quien pueda llegar, y por esa causa fue perseguido, fue juzgado injustamente, inventaron cosas para que sea sentenciado, etcétera, etcétera. Y digo, Pablo lo hacía, lo soportaba con gozo porque la causa era mucho más grande, era mucho mayor que lo que uno podría imaginar. ¿Cuál era la causa? Pues predicar el Evangelio, llegar con el Evangelio principalmente a los suyos, es decir, a los judíos, para que abran los ojos y reconozcan que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento habría de cumplirse, y se cumplió en la persona de Cristo Jesús, a quien en un momento, por su ignorancia, por su descuido, por su falta de revelación, él también persiguió
a los primeros discípulos de Jesucristo, a la iglesia naciente de Jesucristo. Él no solo que persiguió, sino que consintió inclusive en el martirio y sacrificio que se hicieron algunas personas, incluido Esteban, el primero de los mártires cristianos, pero luego recapacita, se da cuenta, dice, no, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza con la que yo perseguía, con la misma vehemencia con la que yo odiaba a estas personas, ahora con esa o mayor fuerza le voy a predicar a Cristo Jesús. Y claro, por tomar esa decisión, por considerar que todo lo recibido por su religión, que todo el conocimiento adquirido, lo tuvo por basura, dice, y más bien me voy hacia la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vivió todo lo que vivió. Una persona con un currículum de esa naturaleza tiene total autoridad para hablar de lo que estaba hablándole a su hijo, a su discípulo, ¿sí? A su hijo espiritual, Timoteo, ¿sí? Y por eso le dice, doy gracias a Dios por tu vida, por lo que yo sé que estás viviendo, ¿sí? Que es parte del proceso que todo mundo lo tiene que hacer. Y destaca, digo, entre los primeros versículos, destaca no solo que da gracias a Dios por acordarse de Él, ¿no? Dice, si no, yo me acuerdo, y parece esto cosa simpática, dice, yo me gozo cuando me acuerdo de tus lágrimas, ¿sí? Si nosotros abstraemos este versículo únicamente, parecería un acto de masoquismo, que alguien se goce por las lágrimas del otro. Pero obviamente Pablo no estaba diciendo semejante cosa. Lo que Pablo más bien estaba tratando de decir es que me acuerdo cuando tú fuiste llamado para ser un compañero en este camino de predicación del Evangelio y que lo aceptaste como un desafío a pesar de saber lo que implica esa predicación, a pesar del riesgo de la persecución y del quebranto que puede significar, pero que con lágrimas de verdadero compromiso tú lo aceptaste. Así que cuando vemos esta primera expresión, esta primera intención, nosotros debemos saber que las lágrimas no siempre son solo de dolor, tristeza o frustración, ¿sí? No necesariamente son de eso, sí. Hay dolores, hay angustias, hay dificultades que a veces sí nos sacan lágrimas, es verdad. La desolación a veces es acompañada por las lágrimas, en fin. Pero las lágrimas a las que se refiere en esta oportunidad y que son las que verdaderamente valen la pena. Si alguna lágrima vale la pena, son las que están derramadas a los pies de Cristo Jesús. Y digo, a las lágrimas a las que se refiere Pablo aquí, haciendo alusión a Timoteo que dice, me gozo cuando me acuerdo de tus lágrimas, son precisamente lágrimas derramadas delante de Dios en el compromiso de caminar juntos en ese propósito, de servir a Dios, ¿sí? Nosotros, como ministerio, nosotros como congregación, hace algunos años, no son pocos, consagramos a algunas personas al ministerio. Unas pocas a tiempo completo y muchas otras a tiempo parcial, digamos, o de manera voluntaria, ¿sí? Pero compromiso adquirido, ¿sí? Tratando de mantener la estructura de la iglesia primitiva, entonces nombramos diáconos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y recuerdo que la última ocasión habrá sido, posiblemente, no sé cuántos años son, cuando consagrábamos, yo ya era pastor, ¿sí? Y consagrábamos a otras personas, alguna de ellas a tiempo completo, había estas lágrimas de compromiso, estas lágrimas de decirle, sí, Señor, yo te voy a servir, cuenta conmigo, Dios, dame la fuerza para permanecer firme, para ir hasta donde tú me digas, Señor, porque vale la pena servirte, es un verdadero orgullo, es un honor, y que nada me detenga. Entonces, todo eso a veces el compromiso, digo, demanda o es una consecuencia obvia, las lágrimas, esas lágrimas de compromiso. Esas lágrimas dentro del cumplimiento de un propósito, ¿sí? Vea, para escapar un poco de la parte ministerial. Hace pocos meses, quizás unos 3, 4 meses, si no es más, una persona, una familia muy fiel y de algunos años ya aquí en la iglesia,
Me dijeron, pastor, quisiéramos que nos acompañe porque no queremos abrir la puerta de un negocio que estamos poniendo sin que antes usted nos acompañe y poder encomendar en las manos de Dios este negocio. Y lo que implica, no solo el negocio como sí, no solo el movimiento del negocio en sí, sino a mis hijos y a uno de ellos de manera principal, que es el que se va a hacer cargo de este negocio. ¿Sí? Y claro, yo dije, por supuesto, si algo es bien hecho, bien realizado, es que cuando uno arranca, comienza en algo, ¿sí? Poner en manos de Dios y decirle, Dios mío, aquí estoy, yo quiero hacer las cosas, pero siempre voy a necesitar de tu ayuda, de tu dirección, de tu respaldo, de tu protección, de tu fuerza, de tu fortaleza, etcétera, etcétera, de todo de lo que de ti proviene y que es toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿sí? Así que recuerdo que fui, ya le digo, no es mucho tiempo de esto. Fui, nos reunimos, me permití dar unas palabritas, unos consejos, felicitaciones por el emprendimiento, etcétera, etcétera. Y cuando oraba precisamente para entregar ese negocio en manos de Dios, y cuando oraba por esos chicos que hoy toman la posta, ¿no? En las actividades laborales, comerciales, ¿sí? Eh, salieron lágrimas, ¿sí? Y no estábamos atravesando un dolor, y no estábamos atravesando una aflicción, y no estábamos atravesando una frustración, simplemente eran lágrimas de compromiso, ¿sí? Porque cuando uno hace las cosas de corazón y somos personas con sentimientos, y más aún si esos sentimientos son nobles, pues las lágrimas acompañan a ese tipo de cosas. A eso se refiere Pablo y dice, me gozo acordándome de tus lágrimas. Me gozo por esas lágrimas que confirmaron y ratificaron en tu corazón y se vieron expresadas por tus ojos del compromiso que adquiriste para este propósito. ¿Sí? Primera cosa. La segunda cosa es que sí, efectivamente, y en el contexto de lo que acabamos de leer, también podemos entender que estaba advirtiendo Pablo que en un momento determinado pues habrán lágrimas de quebranto. Claro que sí, lágrimas de quebranto, eh, porque simplemente la vida no es de color de rosa, ¿sí? Entonces, en cualquiera sea el propósito, en cualquiera sea la circunstancia, en cualquiera sea la meta que nosotros queremos alcanzar, en la que estamos ahí, ¿sí? Caminando, hay lágrimas, sí, sí, hay lágrimas. Hay lágrimas y a veces son lágrimas de indignación que tenemos, ¿no? Recuerdo también que en la carrera universitaria, ¿sí? En algún momento yo vi lágrimas en uno de mis hijos cuando él se había enterado de que uno de los profesores que le tocaba enfrentar en ese siguiente semestre era muy complicado y no complicado por la materia, sino complicado por él, porque él no era una buena persona, porque él parece que se deleitaba haciendo sufrir a los estudiantes y más aún, cosa irónica hasta cierto punto, con aquellos estudiantes que le ponían el mayor empeño, la mayor atención, el ímpetu, ¿sí? Como que se deleitaba en desbaratarles, en desinflarles en su ánimo, ¿sí? Y me acuerdo que mi esposa, conversando con mi hijo, ¿sí? Y yo había entrado en ese momento, le dijimos, mi hijo, tranquilo, nosotros tenemos a Dios, Él puede ser lo que sea, Él puede tener tal currículum, Él puede haber hecho tal situación, Él puede deleitarse en esa perversidad, en esa maldad, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y vamos para adelante y para atrás ni para tomar impulso. Y obviamente lo superó, ¿sí? Entonces sí, hay lágrimas de pruebas, hay lágrimas de dificultades, los tropiezos que a veces existen en el proyecto que se dan, ¿sí? Pero también, así como hay lágrimas de pruebas y dificultades, también hay lágrimas de satisfacción cuando lo superé, cuando pasé, cuando logré, cuando conseguí, cuando su nombre fue glorificado, entonces hay muchas más lágrimas, son mucho más abundantes y vale la pena derramarlas porque son lágrimas de satisfacción, ¿sí? Me acuerdo con gozo de tus lágrimas. Había un segundo aditamento aquí, ¿sí? Que es algo que Timoteo había recibido y Pablo le recuerda, ¿sí? Y ya le voy a dar los ejemplos pertinentes o el ejemplo pertinente, cuando le dice, yo sé que tú tienes una fe no fingida.
la fe no fingida. Y yo sé que no es fingida porque esta no es fruto de una casualidad, ni de una novelería, ni de una emoción tuya. Esta la recibiste de tu abuela, de tu madre. Ellas supieron pasártela a ti y creo que tú la tienes bien claro, como hasta el día de hoy lo has demostrado. Tienes una fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida? La fe no fingida es esa convicción plena, esa certeza, esa declaración positiva, contundente de saber en quién he creído. ¿Sí? Yo sé en quién he creído. Eso de poder enfrentarme al Goliat a pesar de las diferencias, a pesar de sentirme disminuido frente a una imagen, frente a una amenaza, frente a un problema, frente a una montaña que no la puedo escalar, pero yo sé en quién he creído. Que me metí en esta situación y ahora me doy cuenta que no está en mis capacidades, que no soy suficiente para conseguir lo que en algún momento fue una ilusión, pero yo sé en quién he creído. Esa es la fe no fingida. La fe no fingida, sí, es la que se obtiene después de ser probada. Y si hoy estamos arrancando el año, digo, es el último jueves que salimos con este video en el mes de enero. El próximo jueves, si Dios nos da salud y vida, ya será febrero, ¿sí? Entonces, hoy estamos arrancando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? No importa. ¿Que vamos a tener fe para hacer? Claro que vamos a tener fe. Y empezamos con ímpetu, con ganas, con disposición de corazón. Amén. Así es como tenemos que empezar. Así es como debemos permanecer. Y así es como vamos a continuar hasta lograr y alcanzar todas esas metas, esas propuestas que hay en nuestro corazón y que lo hemos puesto delante del tapete de Dios. Perfecto. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, sí vamos a tener pruebas. ¿Esas pruebas nos van a sacar lágrimas? Es posible que nos saquen lágrimas. ¿Que nos dejarán muchas noches de insomnio? A lo mejor sí, no dormiremos todas las noches muy bien y habrán unas cuantas por ahí que nos mantengan despiertos, orando, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, para demostrar que no es fingida, que no es fruto de una emoción, que no es una novelería, que no es una imagen, que no es una carta de presentación, simplemente la fe tiene que ser probada. Y Pablo le está diciendo, yo sé que tu fe no es fingida. Y yo le estoy diciendo, yo sé que si usted tiene el propósito de Dios, que si usted quiere lograr algo, que si usted quiere conquistar la tierra prometida, es decir, las promesas de Dios para su vida, sí, debe tener una fe no fingida. Es decir, no es que al primer susto dejo la iglesia y ya no vuelvo más. En el primer tropiezo ya no leo la Biblia. Ante la primera angustia dejo de orar. Oiga, ¿qué era una fe fingida? Porque la fe no fingida es la que, a pesar de, sigo, persisto. Las noticias me dicen lo contrario, insisto, le pongo ganas. Los resultados aparentemente me están diciendo que no, yo voy en pos del sí, como tiene que ser. Así que es necesario que la fe, para que no sea fingida, tiene que ser probada. Y ese es el aliciente que nosotros debemos tener. Como le digo, yo sé en quién he creído. Y al creer en Jesucristo, el Señor y dueño de mi vida, el Hijo de Dios, el ungido del Altísimo, sí, también yo sé que su palabra es verdadera y sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Dicho de otro modo, si su palabra a mí me dice, sí, que no me va a dejar Dios, que no me va a desamparar, que me va a ayudar, y si es que caigo me voy a levantar 7 veces, que cuando pase por ríos no me ahogaré y si paso por el fuego no me quemaré, y que Dios tiene grandes propósitos en mi vida y que hay promesas de bendición a mi vida, yo tengo que creerlas, a pesar de que las circunstancias temporales y momentáneas quisieran desvirtuar esos aspectos. Fe verdadera, no fingida. ¿Sí? Y un último tercer punto que menciona ahí es que le dice, te ruego por favor para que puedas continuar en este propósito, en este proyecto, ¿sí? Que avives el fuego del don que Dios te dio a través de la imposición de mis manos. La imposición de las manos era una práctica que adquirieron o que tomaron por costumbre los apóstoles, los discípulos, los miembros de la iglesia primitiva, digamos, para consagrar, para dar un respaldo, para mostrar
una relación de dependencia. Todo eso significaba la imposición de manos. También Pablo mismo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza. Bueno, eso amerita una explicación adicional. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Sí? Que Pablo, encargándole a Timoteo para que él sea su compañero y sucesor, a la postre terminó siendo el sucesor, ¿sí? Le dice, yo impongo las manos en ti y que Dios te afirme, que Dios te avive, ¿sí? Para que puedas cumplir este propósito. Por eso le dice que avive el fuego del don que hay en él. ¿Qué significa esto? Esto no significa que se vuelva loco, que se raye, no, para nada. Avivar el don es activar las actitudes, las capacidades que nosotros debemos tener, ¿sí? Es decir, tener un don activado, no un don dormido, ¿sí? Porque yo soy bien inteligente. A mí me dicen, por ejemplo, muchas mamitas, cuando sus hijos han tomado decisiones equivocadas o actitudes equivocadas, ¿sí? Dicen, yo no sé qué le pasa a mi hijo, pastor, porque él es bien inteligente, porque él es bien comedido, porque él es bien esto, él es, y me destacan muchos atributos que es, pero que no se ve. Entonces, ¿qué creo yo? Que tienen un don desactivado. Si efectivamente lo que me dicen es cierto, que es muy inteligente, que es muy activo, que es muy creativo, que es muy perfecto, pero actívele, pues. ¿De qué sirve tener un don y tenerle dormido? ¿No es cierto? Es preferible las personas como yo, que no tenemos muchas capacidades, que no tenemos muchos dones, pero los pocos que tenemos, sí, les activamos, ¿sí? Entonces, Pablo le dice, mira, yo me alegro y me gozo recordando tus lágrimas porque fueron las lágrimas de un compromiso, como también tendrás lágrimas de satisfacción. Yo me alegro porque tú, hasta por herencia de tu abuela y de tu madre, y yo sé que de ti también, sí, tú vas a tener una fe no fingida, porque hasta aquí lo has demostrado y lo vas a demostrar con lo que venga y como venga. Vas a permanecer firme en la fe, porque sabes en quién has creído y sabes que su palabra es verdadera y que sus promesas se van a cumplir. Y ahora le está diciendo, pero también sé y espero y aspiro que efectivamente, por favor, sí, te actives con las capacidades, dones, talentos que Dios te ha dado. Pon a funcionar, ponle todo, tu mejor desempeño, tu ímpetu, tus ganas, para que las cosas puedan darse. Y más aún, cuando esto requiera un caminar una milla más, cuando esto requiera ponerle un poquito más. Recordaba que alguna vez vi un video hace mucho tiempo y quizás quienes escuchan esto, es posible que lo recuerden con alguna sonrisa, ¿sí? Es ponerle el foie, es decir, esa dosis extra, ese ímpetu, ¿no? Aviva el fuego del don que Dios te ha dado. Hoy es cuando tienes que, si antes fuiste creativo, hoy tienes que ser más. Si antes fuiste perseverante, hoy tienes que ser más. Si nunca antes colgaste los guantes, hoy mucho menos, ¿sí? Entonces, avivar el fuego del don que Dios nos ha dado. Porque aquí tenemos algo que nosotros debemos entender, reconocer y nunca olvidar. Digo nosotros, los que seguimos a Dios, los que queremos vivir conforme a su palabra, los que sabemos que esto es una guía para nuestras vidas. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos, dice allí en Apocalipsis 21:8, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no podemos ser de los que comenzamos y al primer susto declinamos. No, por favor, ¿qué pasó? Tenemos todo para ser los mejores, todos para triunfar, todo para que el éxito visite nuestras vidas, con el proceso que hay que seguirlo, pero hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, todo lo contrario. Más bien, Dios nos dice que nosotros debemos actuar seguros del poder de Dios, no de nuestras capacidades. Dios nos ha dado capacidades, claro, hay que avivarlas, por supuesto, ¿sí? Pero la seguridad y el respaldo no está en que yo soy, yo tengo o yo puedo. No, en que yo voy a hacer, voy a lograr y voy a poder, porque dependo del Todopoderoso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, del poder de Dios manifestado en nuestras vidas, de amor, del cuidado que Dios tiene de nosotros y de dominio propio, de la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros para tener el control total y ponernos límites, como también empujarnos cuando necesitamos ser empujados. Levántate, sigue,
vamos para adelante, que nada nos doblegue, ¿sí? Si es que hay que tomar decisiones que cambian un giro, pues hay que tomar decisiones que cambian el giro de nuestra vida. Que es triste lo que venga, ¿sí? Dios nos ha dado de su poder, o mejor dicho, su poder está dispuesto a respaldar, a sostenernos, a sustentarnos, a levantarnos, para que nosotros siempre vayamos en camino de victoria. ¿Por qué? Aquí viene el título de la prédica. Porque el que se atrasa, pierde. El que se atrasa, pierde. El que se queda, el que dice voy a ver, necesito un descanso, ahorita no. Yo sé que necesitamos descanso y no hay mejor descanso que descansar en los brazos del Señor. Por eso es que venimos a la iglesia los días domingos, para descansar, para relajarnos, para escuchar una palabra de parte de nuestro Padre, que nos aliente, que nos guíe, que nos exhorte por último. Ese es el día del descanso. Ya algún momento hablaré del día de reposo, que muchas otras denominaciones, muchas otras perspectivas religiosas nos acusan de que no guardamos el séptimo día, ¿sí? Ya les vamos a explicar bien a quienes lastimosamente no han leído de manera correcta la palabra de Dios. Pero una cosa es el descanso que necesitamos en los brazos de Dios y otra cosa es tomarme un descanso para ver qué decido, para ver qué hago, para ver si continúo, si sigo o me estaciono. Nunca, nunca tal cosa suceda. Vamos para adelante siempre para tomar impulso. ¿Por qué? Porque el que se atrasa pierde. Y culmina diciendo en estos pocos versículos que me he permitido dar lectura, le dice, por favor, toma en consideración esto, ¿sí? No solo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio, sino que también, por favor, no te avergüences, todo lo contrario, ¿sí? No te avergüences del Evangelio. Sigue dando testimonio. Es posible que estés viviendo una aflicción, es posible que tengas un tropiezo, es posible que ahora se oscureció el panorama y no hay una luz al fondo del túnel, pero aparecerá, porque Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios no permite que nos debilitemos hasta el último. Y por último, Dios es el que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Así que no tenemos ningún motivo, ningún pretexto para nosotros estacionarnos, porque el que se atrasa, pierde. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de decir que eres cristiano. ¿Sí? Ve, el cristiano ha fracasado. No he fracasado, estoy pasando una leve tribulación momentánea que lo único que va a hacer es traer un mayor peso de gloria. Esa es la respuesta que debemos dar. Los cristianos no fuimos llamados a fracasar, fuimos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y nosotros bendecidos por demás. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria